Hola, soy Cristian Saltiel y esto es Hematología en Gotas. Hola, en Hematología en Gotas nos planteamos entrevistar al doctor Carlos Mendoza sobre un tema muy particular, las porfirias. Bueno, Carlos, después que te oímos una excelente puesta al día y revisión de ese intrincado tema en el pasado Congreso de Hematología, necesitamos que compartamos algunas cosas un poco más específicas. Como todos sabemos, Carlos Mendoza es internista, es hematólogo, trabaja en Mérida en su ejercicio clínico y es profesor de la Universidad de los Andes. Gracias, Carlos, por aceptar este reto y vamos a comenzar con que nos ayudes a definir qué son las porfirias y cómo se clasifican. Gracias, Cristian, por haberme invitado a participar en esta excelente iniciativa que has tenido y que has denominado hematología en gotas. Bien, las porfirias son un conjunto de enfermedades raras, poco frecuentes, son hereditarias, la mayoría de las porfirias y algunas adquiridas. En algunas publicaciones hablan de que son 8 enfermedades, en otras publicaciones 9 enfermedades, pero al revisar la vía metabólica de biosíntesis del hemo, son 8 las enzimas involucradas en la síntesis de este componente estructural de la hemoglobina. Las manifestaciones clínicas son la consecuencia de la acumulación de los productos de la biosíntesis del hemo. Las porfirias se clasifican en agudas y cutáneas en función de si los síntomas son neurológicos en el caso de las agudas y síntomas cutáneos en el caso de las porfirias cutáneas. También se clasifican como porfirias hepáticas y porfirias eritropoyéticas, dependiendo de si el sitio primario de la sobreproducción y acumulación de intermediarios del hemo es en el hígado, en el caso de las porfirias hepáticas, o en la médula ósea, en el caso de las porfirias eritropoyéticas. Clínicamente, las porfirias agudas se caracterizan porque los pacientes con porfirias agudas cursan con ataques de dolor agudos, por lo general en el abdomen, en las extremidades, en la espalda. También cursan con náuseas, vómitos, estreñimiento, es decir, signo-sintomatología en la esfera gastrointestinal. Palpitaciones, presión arterial alta, debilidad muscular, retención urinaria, confusión, alucinaciones e incluso convulsiones. Y en el caso de las personas con porfirias cutáneas, cursan con fotosensibilidad, que causa ampollas, cicatrices cutáneas retráctiles, esclerosis cutánea e hipertricosis. Y ante esta gama de porfirias, ¿cuándo sospecharlas, Carlos? ¿Cómo hacer el diagnóstico frente a esos síntomas de una porfiria? Para hacer el diagnóstico de una porfiria, pues es importante que el clínico reconozca las manifestaciones clínicas del paciente. También es importante precisar si el paciente ha estado expuesto a agentes desencadenantes, agentes porfirinogénicos, agentes gatillo o disparadores de una crisis porfírica, como algunos medicamentos, anestésicos, antibióticos, alcohol etílico, consumo de cannabis, dieta, ayuno. También incluso se han identificado crisis porfirínicas en muchachas que toman algunos anticonceptivos orales.
Es importante también para el diagnóstico precisar antecedentes familiares y antecedentes de fotosensibilidad. Bien, cuando los síntomas abdominales y neurológicos sugieren una porfiria aguda, las mejores pruebas son la determinación en orina de 24 horas de precursores del EM, particularmente ácido aminolebulínico y porfobilinógeno. Cuando una persona tiene síntomas cutáneos que sugieran porfiria, la mejor prueba de detección es un examen de porfirina plasmática. Y bueno, definitivamente las pruebas de ADN para identificar la mutación en el gen que causa la porfiria de un individuo está indicada para confirmar el diagnóstico específico. Bueno, ok, ya sospechamos, diagnosticamos que al paciente con porfiria, y qué opciones terapéuticas podemos ofrecerle a ese conjunto de enfermedades tan disímiles, por cierto. En el manejo terapéutico de las porfirias agudas, la intervención es de dos tipos: la intervención preventiva y la intervención terapéutica específica. En lo preventivo es importante suspender los medicamentos y sustancias porfirinogénicos, indicar medicamentos seguros, evitar el consumo de alcohol, tabaco, cigarrillos, uso de drogas suaves como cannabis. Y en el tratamiento específico es importante, estos pacientes con porfirias agudas tienen crisis dolorosas, severas, abdominales y lumbares. Entonces la indicación es el uso de una vez, de primera línea, de opioides, de morfina por vía endovenosa. También el tratamiento específico persigue inhibir la síntesis del hemo con la utilización de hematina o arginato de hematina a razón de 4 miligramos por kilo de peso día por 3 o 4 días consecutivos por vía endovenosa. Se recomienda el uso de un acceso venoso central en virtud de que la hematina, el arginato de hematina, produce con frecuencia reacciones flevíticas. También se debe tratar la hiponatremia y ayuno con la administración de una fluidoterapia generosa y el aporte de calorías. Y en el manejo terapéutico de las manifestaciones cutáneas en personas con el diagnóstico de porfiria cutánea, es crucial la fotoprotección con el uso de ropa adecuada de protección solar y protectores solares, particularmente los opacos. Al igual que en las porfirias agudas, se recomienda evitar drogas porfirinogénicas, evitar el consumo de estrógenos. Por ejemplo, en la porfiria cutánea tarda, que es el tipo de porfiria más común, más frecuente, se recomienda hacer sangrías terapéuticas para la depresión de hierro y porfirinas. Se indica también el uso de cloroquina. En algunos tipos de porfirias cutáneas, como la porfiria hepatoeritropoyética, que puede cursar con anemia hemolítica, se recomienda la transfusión de concentrados de glóbulos rojos. En protoporfiria eritropoyética, que es otro tipo de porfiria cutánea, se ha indicado el uso de beta-caroteno y el análogo de la hormona melanocito estimulante. En todas las porfirias agudas y cutáneas, siempre es importante estar pendiente de la función hepática, porque se dice que todas las porfirias cursan con cierto grado de disfunción hepática. Si el daño hepático llega a evolucionar, a transformarse en una falla hepática, se considera como medida terapéutica el trasplante hepático,
y en algunos casos de porfirias cutáneas con curso tórpido, con manifestaciones muy graves, muy severas, se podría considerar el trasplante de médula ósea. Pero a nosotros nos gusta siempre ir un poco a la vida real. ¿Qué podemos hacer en Venezuela si estamos sospechando o si ya tenemos el diagnóstico de porfiria? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bien, en Venezuela se pueden hacer y se hacen cosas muy interesantes. En primer lugar, yo comparto el cliché publicitario de que la educación es la mejor medicina. Entonces, frente a un grupo de enfermedades poco frecuentes, raras, pues es importante transmitir el conocimiento médico y científico en talleres, cursos, jornadas médicas, transmitir el conocimiento relacionado con las porfirias a los demás colegas, a los pacientes porfíricos y a sus familiares. En segundo lugar, creo que es muy importante reconocer a los pacientes en Venezuela con porfirias y tratar de agruparlos en una asociación de pacientes o en una fundación de pacientes con porfirias y a sus familiares. Y en tercer lugar, debo señalar con toda responsabilidad, yo creo que la persona que más sabe de porfirias en Venezuela es el doctor Sergio Arias, en el Laboratorio de Genética del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC. El grupo del doctor Sergio Arias, el doctor Arias y su grupo de investigadores, en 2010 publicó los datos epidemiológicos, bioquímicos y moleculares de pacientes con porfiria aguda intermitente, pertenecientes a 24 familias. Y bueno, es a través del laboratorio de genética del IVIC que se pueden hacer los trámites para conseguir la hematina, el arginato de hematina. Está indicado para su uso por vía endovenosa en el tratamiento de las crisis agudas de pacientes con porfiria aguda intermitente. Finalmente, Carlos, ¿podrías ayudarnos a establecer cuál es el papel concreto del especialista en hematología frente a esta rara patología, las porfirias? El papel del hematólogo en pacientes con porfirias es importante por tres aspectos. En primer lugar, las manifestaciones clínicas de pacientes con porfiria son secundarias al depósito de precursores del hemo. El hemo forma parte de la estructura molecular de la hemoglobina. Y dentro de las competencias de un especialista en hematología, pues tiene que ver con el conocimiento profundo de todo lo que tiene que ver con la hemoglobina. En segundo lugar, dentro de las manifestaciones hematológicas, en algunos tipos de porfiria se han descrito las crisis hemolíticas y bueno, es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de anemias hemolíticas y con crisis drepanocíticas. En tercer lugar, el conocimiento e intervención del hematólogo clínico en las porfirias es importante como parte del equipo médico multidisciplinario conformado por médicos internistas en el caso de pacientes adultos y pediatras en el caso de los niños, gastroenterólogos, hepatólogos, dermatólogos, neurólogos, citogenetistas y bioquímicos. Muchísimas gracias, Cristian, por esta oportunidad. Muchísimas gracias al doctor Carlos Mendoza, que por cierto es el coordinador de este sitio web. Gracias además por permitirnos el espacio de hematología en gotas y a todos nos oímos en la próxima entrevista. Esto fue Hematología en Gotas. Gracias por oírnos y hasta una próxima entrevista.